compromiso hemodinámico, bueno, que explica gran parte de la fisiopatología o las causas por las que se produce la insuficiencia cardíaca. Teníamos el gasto cardíaco, es igual a la frecuencia cardíaca, y este a su vez es el por volumen latido, este era precarga. La precarga, la postcarga, y teníamos la contractibilidad. Esto ya habíamos visto hace tiempo, ¿no? Incluso aquí, gasto cardíaco por resistencia vascular periférica es igual a presión arterial. Y esta clasificación de la insuficiencia cardíaca, según el compromiso hemodinámico, explica de que la insuficiencia cardíaca, al ser definido como aquella que disminuye el gasto cardíaco, la incapacidad del corazón para mantener un gasto cardíaco adecuado y que se puedan perfundir los tejidos, se va a producir por alguna de estas variables que se encuentran alteradas, es decir, por la frecuencia cardíaca, por la precarga postcarga o por la contractibilidad. Cualquier compromiso en alguna de estas cuatro variables produce una disminución del gasto cardíaco, por tanto, por insuficiencia cardíaca. Habíamos visto que en relación a la contractibilidad, el que disminuye la contractibilidad era una causa de insuficiencia cardíaca, y el que aumente la postcarga también, porque era una resistencia a que el ventrículo pueda mantener un volumen latido eficiente, ¿no? Y estos dos tipos de, o estas dos causas fisiopatológicas de insuficiencia cardíaca eran las que compartían una definición que era el de disfunción sistólica. Es decir, lo que en este momento fracasa es la contracción, la incapacidad del corazón para mantener una adecuada contracción o una resistencia aumentada que pueda presentar. Al ser una disfunción sistólica, también habíamos visto que se va a caracterizar porque la fracción de eyección va a estar normal o disminuir. Disminuir. Tiene una disminución de la fracción de eyección. El porcentaje que normalmente el ventrículo expulsa con cada latido disminuye, porque la contractibilidad no es eficiente o porque la postcarga está aumentada. Entonces aquí teníamos nuestra disfunción sistólica. Y teníamos la precarga, pero más que el compromiso en el volumen, en el llenado ventricular, era la dificultad para producir un adecuado llenado ventricular. Y eran situaciones que infiltran el miocardio y restringen el llenado ventricular. Y dentro de estas, al final disminuye la precarga porque existe una disminución del llenado ventricular por una relajación deficiente. Eran las disfunción de tipo diastólica, en donde lo que fracasa es la diástole, la capacidad de relajarse, y la contractibilidad va a ser normal, y la fracción de eyección va a ser normal o incluso puede estar un poco aumentada. Entonces hay una buena contractibilidad, el corazón va a ejercer una buena fracción de eyección. Teníamos entonces nuestras causas en relación a estas disfunciones sistólicas por disminución de la contractibilidad, aumento de la postcarga, disfunción diastólica por una restricción del llenado ventricular. Y en el caso de las frecuencias cardíacas, generalmente eran eventos agudos, y en los extremos habíamos dicho que pueden producir disminución del gasto cardíaco. Las frecuencias cardíacas que superen los 150 latidos, que es un ataque arritmia, produce al final insuficiencia cardíaca aguda. ¿Por qué? ¿Por qué disminuye el gasto cardíaco? Porque mientras más rápido late el corazón, disminuye el llenado ventricular, el tiempo de diástole. Mientras más rápido sea, más de 150 latidos, y que a estos pacientes se añadan manifestaciones de bajo gasto, que estén hipotensos, que estén diaforéticos, un tipo de insuficiencia cardíaca aguda, y que la frecuencia sea menos de 40 latidos, también produce una bradiarritmia sintomática, se llama, que es un tipo de insuficiencia cardíaca aguda también, en la cual el gasto cardíaco también disminuye porque la frecuencia cardíaca disminuye. Ya saben que el gasto cardíaco al final es una frecuencia cardíaca de 70 latidos por más o menos 60 ml, y nos daba 4.900 ml de gasto cardíaco, ¿no? La frecuencia disminuye, también no va a disminuir el gasto cardíaco. Según esta primera clasificación que hemos visto, tenemos las
causas que producen insuficiencia cardíaca según el compromiso hemodinámico, las que afectan la frecuencia cardíaca, la poscarga, la contractibilidad o el llenado ventricular y la precarga, la relajación de las cavidades. Y la otra clasificación, ¿recuerdan cuál era? Era una clasificación ecocardiográfica, habíamos dicho, que era la misma que aquí, que definía al final la insuficiencia cardíaca en dos tipos. La que en ecocardiografía, tenemos a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, menos del 40%, que este tipo de insuficiencia cardíaca en la ecocardiografía nos va a sugerir que es una insuficiencia cardíaca sistólica. Menos del 40% Sistólica. Y las causas de esa insuficiencia cardíaca son Aumento de la poscarga. aumento de la poscarga o la contractibilidad. Y teníamos en el ecocardiograma la posibilidad de que nos dé una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal. Y en este caso es la disfunción diastólica. Y la causa es la restricción del llenado, ¿no? Situaciones que infiltran el miocardio, que dificultan el llenado ventricular. Y además había una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección que está conservada, intermedia, que es más del 50%, que está entre 40 y 50%. Es un estadio intermedio que hace referencia a que una de estas, la disfunción diastólica, eventualmente puede llegar a una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. ¿Qué ejemplo teníamos de este? La hipertensión arterial, ¿qué tipo de insuficiencia cardíaca produce? Diastólica. Ya. Sí, luego, ¿por qué produce una insuficiencia cardíaca diastólica? ¿Qué se produce en la hipertensión arterial? Cuando un paciente hipertenso por mucho tiempo, ¿qué pasa con el ventrículo? ¿Tiene más poscarga? Sí, quieren ser más poscarga. ¿Y el ventrículo qué va a hacer? Se debe hipertrofia. En algún punto esta hipertrofia va a dificultar también el llenado ventricular. Entonces, el tipo de disfunción que produce al inicio la hipertensión arterial es diastólica, por la incapacidad de mantener un llenado diastólico adecuado, por paredes rígidas, engrosadas. Eventualmente este hipertenso va a seguir siendo diastólico, en insuficiencia diastólica. ¿Qué puede pasar? Va a ser con fracción de eyección normal, y en el ecocardiograma van a ver solo un ventrículo bastante hipertrofiado, pero van a encontrar aumento de presiones en las cavidades. Van a decir, es un hipertenso con insuficiencia cardíaca diastólica. Eventualmente, ¿qué va a ir a este paciente? Va a progresar a una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. La etapa final de las cardiopatías, si es que no está asociada a otras manifestaciones clínicas, es a producir la dilatación de las cavidades y por tanto a la disminución de la contractibilidad y por tanto a la disminución de la fracción de eyección, que vendría a ser esto la etapa terminal de nuestros pacientes. ¿Cuáles serían las causas de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida? ¿Serían las que disminuyen la poscarga o las que aumentan la? ¿Cuáles serían esas causas? Las que disminuyen la contractibilidad, ¿cuál sería? Miocardiopatías. Las miocarditis, ¿sabes? Las miocardiopatías, las primarias, hay dilatadas, hipertróficas, restrictivas, pero la mayoría de esas va a tener manifestaciones clínicas que son más llamativas al inicio, pero sí va a ser una insuficiencia cardíaca la dilatada con fracción de eyección disminuida. Pero en nuestro entorno, ¿qué trastornos son frecuentes? Dilatadas. Las parasitosis. Luego, hay una que es posparto también, asociada a la gota. También van a causar fracción de eyección disminuida por disminución en la contractibilidad. Esta era la segunda clasificación que habíamos visto, por la ecocardiografía y la fracción de eyección. Y la tercera, habíamos visto que también hay una forma de clasificar la insuficiencia cardíaca según la mecánica del daño celular. Y según esto nos decía que existen 4 tipos de insuficiencia cardíaca. La primera
es la que disminuye o afecta la contractibilidad. Luego teníamos la que se produce por un aumento de la tensión. ¿Perdón? ¿Por una? Sí, está dentro de la contractibilidad. La segunda era por un aumento de la tensión parietal o por una sobrecarga de volúmenes y presiones. Sobrecarga de volúmenes y presiones. La tercera era por un compromiso del intersticio. Y la cuarta era por un trastorno en la conducción del impulso y en la sincronía con la que se produce la contracción de las cavidades. Esta forma de clasificar también tiene la finalidad de que podamos entender un poco más la insuficiencia cardíaca. Al final, las causas pueden ser por situaciones que disminuyan la contractibilidad, por situaciones que eventualmente sean una sobrecarga de presión y volúmenes de manera crónica, por situaciones que infiltren o produzcan un daño intersticial y por trastornos que eventualmente cambien la conducción del impulso y la sincronía con la que el corazón tiende a mantener su ciclo cardíaco. ¿Por qué es importante tener estas diferentes formas de clasificar la insuficiencia cardíaca? Es ver que la forma de entender a la insuficiencia cardíaca ha ido modificándose con el tiempo. Yo recuerdo que cuando a mí me habían enseñado en la facultad, nos decían que el tratamiento de la insuficiencia cardíaca era principalmente diuréticos, era digital, y también nos decían que podíamos utilizar vasodilatadores periféricos. Vasodilatadores periféricos, y aquí estaba el mononitrato, el dinitrato de isosorbilo, vasodilatadores. Entonces, ahora esto ha cambiado, porque si entendemos esta forma, podemos entender qué situaciones podemos ir tratando en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Si hay cambios en la contractibilidad, ¿qué puede recibir este paciente? Porque una causa de insuficiencia cardíaca es la disminución de la contractibilidad, ya sea la causa primaria o ya sea porque o por la respuesta neuroendocrina, que al final es tóxica, disminuye la contractibilidad. ¿Qué podríamos utilizar aquí? Digo sí. Inotrópicos. Inotrópicos. Y aquí utilizamos, por ejemplo, los más comunes, Digo sí. la digoxina. Pero ahora también hay otros inotrópicos que pueden recibir semanalmente, el levosimendan, que pueden utilizar semanalmente. ¿Y estará bien esa medicación para este paciente? Una vez a la semana, algo que aumente la contractibilidad de su corazón, ¿estará bien? Sí. Ahora, situaciones que eviten la sobrecarga o la tensión parietal, la sobrecarga de volúmenes y presiones también. ¿Qué cosa evitará la sobrecarga del volumen que evita la insuficiencia cardíaca? Diuréticos. ¿Diuréticos? Los diuréticos. Entonces podemos utilizar además aquí, según esto, para evitar la sobrecarga de volúmenes y el aumento de la tensión parietal, que además va a remodelar el ventrículo, es utilizar diuréticos. Y estos se están combinando en nuevos fármacos. Vamos a ver que hay combinaciones, por ejemplo, combinaciones con diuréticos que van a potenciar su acción. ¿Qué más podemos utilizar aquí? En el intersticio. Cuando hablamos de intersticio es fibrosis. Las situaciones que producen fibrosis en el intersticio del corazón bajo insuficiencia cardíaca. Es algo que tal vez a principios de este tema les he dicho. ¿Cuál es el tratamiento que hasta ahora hemos visto que debe recibir un paciente cardíaco? Esa parte la hemos visto. ¿Conocen a algún paciente cardíaco? ¿Qué es lo que recibe? Beta bloqueantes. Ya, beta bloqueantes. ¿Qué más recibe? También antihipertensivos. Antihipertensivos, YECAS, ARA2. Luego, beta bloqueantes, ya me han dicho. Luego, los antihipertensivos es para bloquear el eje renina, angiotensina, aldosterona, ¿verdad? Pero la aldosterona puede tener un escape a este bloqueo. Y si tiene un escape a este bloqueo, la aldosterona produce fibrosis en el intersticio del miocardio. ¿Qué podemos utilizar para evitar los cambios intersticiales en el miocardio que producen fibrosis secundarias a la aldosterona?
que esté en gran cantidad porque es tóxica al final. Quedan para los antialdosteronémicos, Antiálogos. como diuréticos. ¿Qué se dice estos diuréticos? Ahorrador de potasio. La espironolactona. Muchos pacientes, dentro de su manejo en la insuficiencia cardíaca, reciben espironolactona. Muchos sí tienen diuréticos cuando están sobrecargados. Tal vez alguno que tenga la posibilidad de recibir también inotrópicos, el levosimendan. Ahora, si hay cambios en la conducción, en el impulso, en la sincronía, ¿qué se puede hacer en este paciente? Esto es un procedimiento. Es un resincronizador. Es un equipo resincronizador que tiene la capacidad de estimular tanto el ventrículo izquierdo, el derecho y la aurícula derecha. Entonces, ¿será que al lograr conseguir una adecuada despolarización de las cavidades voy a también evitar que progrese la insuficiencia cardíaca? Sí. Voy a evitar que al final lo que producía la fibrosis y lo que producía estos cambios en la conducción del impulso por la fibrosis que hay dentro del miocardio, que va a alterar esa conducción y me puede dar bloqueos, y que al final va a hacer de que la contracción sea sincrónica, ya no van a ser de la misma forma ambos ventrículos, pueda mejorar a estos pacientes con un resincronizador cardíaco. Ciertos pacientes se benefician de eso, y en cardiología van a ver que hay algunos pacientes que sí tienen resincronizador, deben haber unos 15 o 20 pacientes que tienen un resincronizador. Tienen que tener un corazón pequeñito y se debe tener la evidencia de que existe un complejo QRS ancho, lo que representa es un bloqueo ventricular. Y son corazones pequeños. ¿Se beneficia de un resincronizador? ¿Sí? Que se conduzca de manera eficiente y la contracción sea también de manera sincrónica. ¿Qué más podemos utilizar aquí que me sirva para el tratamiento? ¿Han visto que esto de aquí a aquí ha cambiado? ¿Sí? ¿Qué es lo que se mantiene ahorita? Diuréticos. Digital ya van a ver muy ocasionalmente. Vasodilatadores periféricos, yo no veo muchos pacientes que reciban eso. ¿Qué más podemos utilizar acá que pueda ayudar a estos pacientes? Ahorita ya me han dicho. Cuando disminuye el gasto cardíaco aquí, ¿qué hemos dicho que se va a producir? ¿Qué mecanismo de adaptación se desencadena? ¿Por qué se produce vasoconstricción? Simpático. ¿Por? Político, sí. ¿Quién? Compensar, pero ¿quién produce eso? Simpáticos. El simpático. Luego, ¿quién más participa acá? El neuroendocrino. Aquí está el eje renina, angiotensina, aldosterona. Y aquí está también la hormona ADH o vasopresina también, que son mecanismos de adaptación, que hemos dicho que cuando el gasto cardíaco disminuye, pueden modificar estas variables para mantener el gasto cardíaco de manera eficiente, ¿verdad? Pero eventualmente estos mecanismos se vuelven maladaptativos y se van a volver tóxicos. La liberación de gran cantidad de catecolaminas, la aldosterona que esté en gran cantidad puede producir fibrosis, la angiotensina igual, apoptosis, más fibrosis, las catecolaminas también, de la misma forma la hormona antidiurética. Entonces, ¿qué más podemos hacer para, entendiendo ya esto? ¿Qué más le añadimos al tratamiento de este paciente? Simpaticolíticos. Sé que al inicio el aumentar la frecuencia cardíaca es algo bueno, pero que eventualmente en pacientes crónicos por disminución del gasto cardíaco se va a volver tóxico. ¿Qué puedo hacer entonces para esto? Beta bloqueante, simpaticolítico. ¿Qué voy a utilizar para evitar la acción del simpático? Beta bloqueantes. Los beta bloqueantes. El frenar al simpático para evitar el efecto tóxico que producen sus catecolaminas.
Y en el eje renina, angiotensina, aldosterona, Espirona. ¿quiénes siguen? IECAS y Ara. AJAS. Bloqueo todo el eje y si es que se escapa esto, hay el escape de la aldosterona y sigue produciéndose, además voy a utilizar un antialdosteronémico. Antialdosteronémico. De esta forma ha ido cambiando el manejo de la insuficiencia cardíaca. Sí, al inicio era enfocado a un modelo, se llamaba cardiorrenal, porque todo lo que pensábamos era que el problema era la sobrecarga de volumen. Y si el problema era la sobrecarga de volumen, el manejo de la insuficiencia cardíaca al inicio ha sido con diuréticos. Luego ha venido una forma de pensar en el cual había un componente hemodinámico que podía modificar y que podía mejorar algunos aspectos. Y en eso va a venir el uso de... No, antes de eso. Todavía no, esto es ya reciente, no tan reciente, pero aquí estamos bloqueando los mecanismos de adaptación. Pues aquí, primero los diuréticos, el problema es la sobrecarga. Luego, si yo quiero mejorar estas variables, ¿qué puedo dar? Porque es ahí va a haber problemas. Mejorar el gasto cardíaco. ¿Cómo voy a mejorar el gasto cardíaco? La contractibilidad, ¿cómo voy a mejorar? Inotrópicos. Inotrópicos. ¿La postcarga puedo mejorar? Sí. ¿Cómo mejoraría la postcarga? Entonces, ¿qué podría utilizar? Al inicio han usado vasodilatadores, porque mejoraba la contractibilidad, producía disminución de la postcarga y manejaba la congestión también. Pero esto iba a la causa más importante de la progresión de la insuficiencia cardíaca. No. ¿Sabes por qué se ha añadido luego? Ahora ya sabemos cuál es el problema. La insuficiencia cardíaca progresa y se vuelve refractaria por sus mecanismos de adaptación. Entonces ahora sí, ya tengo que bloquear eso. ¿Cómo es que voy a utilizar? Beta bloqueantes. Beta bloqueantes, IECAS, ARAS o antialdosteronémicos dentro de ese manejo. Entonces, hay una gran variedad y en la medida en la que estas clasificaciones se van desarrollando, podemos encontrar o se desarrollan con la finalidad de tener puntos de vista o enfoques diferentes para el desarrollo de nuevas conductas de tratamiento. Por ejemplo, aquí, si el problema es en el intestino y es en la fibrosis, van a encontrar que hay medicamentos que son antifibróticos. Alguna vez vino un pacientito de Brasil y tenía un medicamento antifibrótico para su insuficiencia cardíaca. Podemos desarrollar eso. O alguien puede tener un resincronizador cardíaco. Muy bien. Aparte de estas tres clasificaciones, tenemos que ver también que la insuficiencia cardíaca se produce, hasta ahora hemos visto que es toda insuficiencia cardíaca con disminución del gasto cardíaco. ¿Será la única causa de insuficiencia cardíaca? También va a haber insuficiencia cardíaca con... Pues tenemos uno, que es el fenotipo característico, es la disminución del gasto cardíaco, es insuficiencia cardíaca. Y luego tenemos insuficiencia cardíaca con un aumento del gasto cardíaco. Son causas que están relacionadas principalmente a una disminución de la resistencia vascular periférica. ¿Por qué disminuiría la resistencia vascular periférica? ¿Qué significa que disminuye la resistencia vascular periférica? Dilatación. Vasodilatación. Las situaciones que producen vasodilataciones. Dentro de estas causas vamos a ver, por ejemplo, que están las fístulas arteriovenosas, el síndrome anémico, la obesidad. Las fístulas arteriovenosas, ¿en qué pacientes han visto o creen que pueden encontrar? En esos pacientes que tienen que recibir un tratamiento 3 veces a la semana y es de por vida. Diálisis. ¿Qué tienen ellos? Insuficiencia renal. Sí que tienen, pero que sea esa fístula arteriovenosa. Esta fístula arteriovenosa son lo que se hace para
para que se puedan realizar de manera permanente, ¿no? Es de manera artificial o de manera quirúrgica, es unir un extremo arterial con un venoso y formar una fístula para que se pueda canalizar ese paciente con mayor facilidad y no utilice catéteres. Entonces, las fístulas en estos pacientes producen insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco elevado. ¿Por qué aumentar el gasto cardíaco? ¿Qué produce la vasodilatación en nuestro organismo? ¿Qué percibe nuestro organismo? Si está vasodilatado, ¿cuál va a ser la percepción? ¿Que me falta? Volumen. Entonces, la percepción de un paciente vasodilatado es que disminuye el volumen efectivo circulante. Y la disminución del volumen efectivo circulante, ¿qué va a producir? Si tengo esa mala percepción de que me falta volumen, me voy a perfundir mi organismo. Adaptación. ¿Qué adaptación? Aumento el flujo. ¿Quién puede aumentar volumen efectivo circulante? Van a ser los mismos. Entonces tenemos el neuroendocrino, que va a ser tanto el simpático, el eje renina-angiotensina y la hormona antidiurética. ¿Y eso qué va a producir en este paciente? Un aumento de la bulimia. Claro, la frecuencia cardíaca por el simpático, pero en relación al volumen, aumento de la bulimia. Esto aumenta la precarga con la finalidad de aumentar el gasto cardíaco, porque a mayor precarga, ¿qué va a haber? Mayor contractibilidad, mayor facilidad y mayor gasto cardíaco. Este paciente que se produce insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco elevado son los que tienen vasodilatación periférica. No hay un compromiso del corazón en sí, no hay una disminución de la contractibilidad, no son problemas relacionados a la poscarga ni a la frecuencia cardíaca, sino que es una sobrecarga de volumen por una vasodilatación periférica exagerada. Estos pacientes con insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco elevado van a presentar dos posibilidades. Uno es que presentan las cavidades cardíacas normales y que puedan presentar cavidades cardíacas dilatadas. Puede presentar ambas posibilidades. Este sería el ejemplo de nuestras insuficiencias cardíacas con gasto cardíaco elevado. Hay algunas que se producen por una vasodilatación exagerada. Ahora, ¿qué otra clasificación más nos tendríamos que ver? Según el gasto cardíaco. Hasta ahora, cuando hemos visto los ventrículos, ¿de quién hemos estado hablando? Izquierdo. Del ventrículo izquierdo. Entonces, la insuficiencia cardíaca no, también puede haber seguramente del ventrículo derecho. Pues también la insuficiencia cardíaca la podemos clasificar en relación a las cavidades que se comprometen. Si bien eventualmente el corazón íntegramente se va a alterar en la insuficiencia cardíaca, pero en relación a cuál es el desencadenante, puede ser de cavidades cardíacas izquierdas y el de cavidades cardíacas derechas. Nos enfocaremos en las cavidades cardíacas derechas. ¿Cuáles pueden ser las causas que producen insuficiencia cardíaca derecha? Primero, ¿cuál es la característica del corazón del lado derecho? El ventrículo, ¿cómo está? ¿O qué se caracteriza en relación a su morfología? ¿Es menos qué? ¿Es más delgado o es más grueso? Más delgado. Es más delgado. ¿Y es más delgado por qué? No tiene que vencer una gran poscarga. No tiene que vencer mucha poscarga, porque la circulación pulmonar le da una presión de la arteria pulmonar que es 8 es la diastólica y 25 es la sistólica. sí, está 25, 20, 25. Entonces es muy poco, ¿no? Y no es lo mismo que en relación al ventrículo izquierdo, que tiene que vencer más. Entonces está acostumbrado a manejar más volúmenes y la capacidad para afrontar presiones es pésima. Por eso tiene paredes delgadas. Entonces, ¿qué será lo más común en causar trastornos del ventrículo derecho? Sobrecarga. Algo que aumente la poscarga del ventrículo derecho. Edema agudo. Veamos lo mismo que es poscarga y también vamos a ver contractibilidad. ¿Qué puede afectar la contractibilidad del ventrículo derecho?
van a ser eventos agudos. Edema agudo. No sé. Algo agudo. ¿El qué? Un infarto. No, el edema no. Un infarto sería. El infarto de miocardio, aunque la mayoría de las causas de infarto son del ventrículo izquierdo, la pared anterior, lateral y el tabique del ventrículo izquierdo, también hay causas, tenemos eventos agudos, y dentro de los agudos tenemos el infarto agudo del miocardio de cavidades derechas, que se ven en el electrocardiograma en las caras inferiores, de 2, de 3 y ABF. Vamos a ver el supradesnivel y eventualmente su progresión. Luego, ¿qué más puede producirse? Una disminución de la contractilidad del ventrículo derecho, insuficiencia cardíaca derecha. De la poscarga, ¿qué puede aumentar la poscarga al ventrículo derecho? Que también puede ser agudo. Está relacionado a las varices. Pues tromboembolismo. La tromboembolia pulmonar. En conjunto es la trombosis venosa profunda y dentro de ella está la embolia pulmonar. ¿Qué pasa con la embolia pulmonar? ¿Aumenta la poscarga del ventrículo derecho? Aumenta. ¿Aumenta? ¿Qué pasa? Aumenta. Se libera un coágulo de los miembros superiores. ¿Y a dónde va? Cuando son coágulos proximales, especialmente por litio, femorales, por reposo, cirugías, reposo, traumatismos, ¿qué más? Operaciones traumatológicas, neoplasias, hacen coágulos, se libera un coágulo. ¿Y qué va a pasar? ¿A dónde va a ir? A las cavidades Derecho. derechas, y debe pasar a la circulación pulmonar y puede ocurrir un trayecto, una arteria grande. ¿Eso aumenta la poscarga? Sí. ¿Aumenta la presión de la arteria pulmonar? Sí. ¿Y el ventrículo derecho va a vencer esa presión? No. No maneja presiones. ¿Y qué va a hacer? Insuficiencia cardíaca derecha, la tromboembolia pulmonar. Esa sería otra causa aguda. Aquí tenemos la tromboembolia pulmonar. Afecta directamente a las venas. Las crónicas, una sola crónica, que es importante. ¿Qué puede producir el aumento de la presión de la arteria pulmonar de manera crónica? Son enfermedades respiratorias y la característica de estas enfermedades respiratorias es la ¿qué va a producir eso? Crónicos son, siempre salen sus pacientes, le dice, señor, va a tener que comprar su y se va a tener que poner una bigoterita, va a tener que estar con eso. Oxígeno. Entonces, estos pacientes crónicos, respiratorios crónicos, ¿qué van a hacer? Hipoxia, ¿no? Hipoxia, insuficiencia respiratoria crónica. ¿Qué produce la hipoxia? A nivel pulmonar produce vasoconstricción. ¿Y en la vasoconstricción qué va a producir en la arteria pulmonar? Aumento de la resistencia vascular pulmonar, un aumento de la presión de la arteria pulmonar. ¿Y eso es una sobrecarga para el corazón derecho? Sí, pero es algo crónico. Y eso va a ser una causa de insuficiencia cardíaca derecha. Por ejemplo, aquí está todo lo que produce hipoxemia crónica. Aquí tendremos el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los pacientes que requieren oxígeno hacen, alguna vez van a haber pacientitos mineros que necesitan oxígeno y después empiezan a tener edemas. ¿Qué están haciendo? Vasoconstricción. Hacen edemas, hepatomegalia, irritación yugular. Están haciendo insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Por la hipoxia. ¿Eso qué ha causado? Aumento de la presión de la arteria pulmonar y la sobrecarga del ventrículo derecho y que eso produzca la congestión venosa. Estas cavidades derechas, les he dicho que no solo se comportan como insuficiencias cardíacas de una sola cavidad, izquierda o derecha, eventualmente se comprometen todas. En las cavidades derechas, ¿de qué forma comprometerá al corazón izquierdo? Disminuye la precarga. Ahí está. ¿Qué va a hacer?
¿Hay buen gasto cardíaco derecho? No. Si está presión pulmonar así, un coágulo o es hipoxia, ¿hay buen gasto cardíaco derecho? ¿Hay buen gasto cardíaco a la arteria pulmonar? No. Si no hay buen gasto cardíaco, al final eso a quién nos repercute. Alguien está esperando ese gasto cardíaco. Corazón izquierdo. Las cavidades izquierdas. Y si no tienen un buen gasto cardíaco del derecho, disminuye su Retorno. disminuye su Precarga. precarga. Ya disminuye su precarga, el ventrículo izquierdo además va a disminuir su Gasto cardíaco. gasto cardíaco. Entonces, de esa forma también hay una interdependencia entre los ventrículos, porque si este ventrículo derecho no puede mantener un gasto cardíaco eficiente, al final tampoco el ventrículo izquierdo va a tener una adecuada precarga. Y eso va a disminuir su gasto cardíaco. En los casos agudos, además hay algo importante que se ve cuando uno sospecha de tromboembolia pulmonar, es ver en el ecocardiograma signos de tromboembolia pulmonar. Y lo que va uno a ver es primero que haya hipertensión arterial pulmonar, porque si hay hipertensión pulmonar uno piensa que hay algo que está ahí que está haciendo, obstruyendo. Y si ves que clínicamente tiene varices, tiene más un piecito más hinchado y de repente ha hecho dificultad para respirar súbitamente, ves el ecocardiograma, hipertensión pulmonar, debe haber, o piensas que puede haber una obstrucción, coágulos. Y lo que uno busca también es que el ventrículo derecho esté dilatado y que este dilatamiento al final desvíe el tabique interventricular al lado izquierdo. ¿Por qué desviaría el tabique interventricular al lado izquierdo? Si no va a poder botar, al final ese ventrículo derecho, ¿qué va a hacer? Se va a sobrecargar. Y esa sobrecarga al final, ¿qué va a producir? El desvío del tabique interventricular. Cuando uno sospecha de tromboembolia pulmonar, que es eventos súbitos de falta de aire, hipoxemia, y ves que clínicamente puede tener varices o tiene trombos, es buscar en el ecocardiograma primero una cavidad derecha que esté desviando el tabique a un lado, que representan sobrecarga de volumen y aumento de presión en la circulación pulmonar. También importante entonces en este corazoncito derecho, en las causas agudas, que se desvíe el ventrículo derecho, el tabique interventricular por una sobrecarga de volumen, disminuye el espacio para el retorno venoso. Entonces, no hay buen gasto cardíaco para el ventrículo izquierdo y no tiene buen espacio tampoco. También se va a comprometer. Bueno, entonces tenemos estas nuevas, ¿no? Gasto cardíaco normal, elevado, insuficiencia cardíaca de las cavidades derechas. Y ahora vamos a tener una más, que es la insuficiencia cardíaca según el momento o el tipo de instauración. Recuerdan que se puede producir en diferentes momentos. Hay una insuficiencia cardíaca que es aguda y va a haber otra insuficiencia cardíaca que es crónica. Y dentro de estos dos espacios hay una insuficiencia cardíaca de reagudización. Son pacientes crónicos que se reagudizan por situaciones que aumenten las demandas. Un paciente con Chagas, ¿por qué se puede reagudizar? De repente está bien controladito, está con su insuficiencia cardíaca, está medicadito bien, no hace edemas, y de repente se sobreagudiza. Es un crónico agudizado. ¿Qué puede aumentar sus demandas? Debe haber algo que esté aumentando su gasto cardíaco. Algo que siempre uno espera que no les pase. Siempre les dice que se cuiden, que se sigan sus vacunitas, que no se exponga a la posibilidad de que tengan sobreinfecciones. Es la causa más frecuente de sobreagudizaciones. ¿Qué pasa con una sobreinfección? ¿Aumenta el gasto cardíaco, los requerimientos? Sí, porque la fiebre incluso aumenta la frecuencia cardíaca, aumentan las demandas metabólicas, requiere más gasto cardíaco. También la insuficiencia cardíaca la vamos a clasificar según el momento en el que se instaura en causas agudas, crónicas. Y las crónicas pueden tener episodios de sobreagudización.
Y estas sobreagudizaciones son especialmente las que aumenten los requerimientos del gasto cardíaco. Todo lo que aumente esto, por ejemplo. Vamos a ver en valvulopatías, ahora ya no es frecuente, pero antes yo veía, las valvulopatías debutaban en mujeres embarazadas. ¿Por qué creen que eso pasaba? Ya no, pero yo he visto todavía, venían así jovencitas embarazadas y con su soplo y insuficiencia cardíaca. ¿Qué pasa con el embarazo? ¿Qué? Era una paciente con insuficiencia cardíaca crónica. ¿Y en el embarazo qué le ha producido? Un aumento de sus requerimientos, un aumento de su gasto cardíaco. Durante el embarazo aumenta la frecuencia cardíaca. Eso hacía debutar a muchas valvulopatías, las estenosis mitrales por fiebre reumática. Habían altas pacientes en cardiología que debutaban por un embarazo. Y venían, pues, hacían edemas, disnea y le hacía su ecocardio y tenía una estenosis mitral que tal vez hasta eso no le causaba molestias, pero ahora sí hay alguna sobreagudización y así era el embarazo, o que deje la medicación que utiliza para insuficiencia cardíaca, o las causas que produzcan un aumento de las demandas, el ejercicio, las infecciones, la fiebre, o situaciones que puedan deprimir el miocardio, ¿no? Algunos tóxicos. Entonces esas van a ser causas de sobreagudización. Las agudas, ¿por qué se caracterizan? Es principalmente por el tipo de respuesta. Y el tipo de respuesta va a ser principalmente neuroendocrina e inflamatoria. Y el tipo de respuesta en el crónico va a ser generalmente de remodelado ventricular. Cuando se sobreagudiza, sí va a haber una respuesta neuroendocrina e inflamatoria adicional. Pero en el crónico, principalmente lo que domina es el remodelado del ventrículo. ¿A qué se remodela al final el ventrículo de un paciente cardíaco? ¿Qué tipo de construcción? Hemos dicho que al final, ¿cómo termina el corazón de un cardíaco? La última etapa. Fibroso. ¿Cómo va a estar? ¿Qué tipo de construcción? Excéntrica, generalmente se dilata. Y en su morfología, ¿cuál es la morfología del ventrículo? Es como un cuadrado, un círculo cónico. Y si va a haber un remodelado, va a terminar no, va a terminar esférica. Entonces va a cambiar, ese es el remodelado. Entonces, en el crónico lo que prioriza es el solo sostenido. ¿Cuál se adapta mejor, el agudo o el crónico? El crónico. Entonces, en el crónico es el remodelado. Y en el agudo es la respuesta neuroendocrina y inflamatoria. La sepsis, recuerdan, produce insuficiencia cardíaca. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tipo de insuficiencia cardíaca? A ver si van esto. Aguda, crónica. Aguda. ¿Por qué? Pues la inflamación, ¿qué va a producir la inflamación? La vasodilatación nos va a dar, sí, pero a ver, ¿qué va a producir más parte de eso? ¿Recuerdan que necesitamos cuando era cardíaco? El perfil hemodinámico del shock era, líquidos, vasoactivos y inotrópicos. ¿Por qué? ¿Qué faltaba para dar inotrópicos? ¿Qué es lo que falta en ese corazón? Fuerza. Entonces, ¿qué es lo que afecta la inflamación? La contractibilidad. Entonces, un tipo de insuficiencia cardíaca aguda, inflamatoria. Ahora, si hay vasodilatación en el séptico, ¿qué tipo de insuficiencia cardíaca se da? Según el gasto cardíaco aumentado. Un inicio. Una insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco aumentado por la vasodilatación cerebral. Bueno, aquí ahora lo que nos va a tocar es que mañana, ¿a qué hora es mañana su examen? Sábado. Y es para todos el sábado, ¿no?
Aquí que estamos igual que mi grupo 1, estamos en el mismo plan. Lo que podemos hacer es que el sábado, después de su examen, ¿a qué hora es? A las 10. 10 ¿De la noche? de la mañana. De la mañana. Entonces, en la noche les compartiré un link para que hablemos sobre lo que nos falta. Sí. Lo que nos falta es mecanismos de adaptación. Ya saben, ¿cuáles son los mecanismos de adaptación para el académico? Convertibilidad. Convertibilidad. Sí, ¿quién hace eso? Son 3 cositas. Aumentar la Fuerza. recarga, esa era acá que está bien, ¿ok? Mejora la conductividad. Luego el neuroendocrino, simpático, renina, y luego es la hipertrofia. Al inicio la hipertrofia por mejorar la conductividad. Vamos a quedar aquí, diría que sea mañana en la noche, pero igual nadie va a entrar mañana en la noche, que sea el sábado de la noche. Sí. Mañana no pasamos clases, ¿verdad? No,